en Ciencias Jurídicas, Luis Romero García Alemán. Vamos a presentarle ahí en su pantalla detalles de la formación profesional que ha tenido este cuarto invitado, el último de esta jornada llamada para este día martes. Ha sido miembro propietario del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental, ha sido también coordinador nacional de la Unidad de Mediación y Conciliación y de hecho en este momento vemos cómo saluda, hace su ingreso para prepararse al recibimiento de la subcomisión que está evaluando a los aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Toma lugar y es el diputado Romero quien le da la bienvenida. Buenas tardes, licenciado Luis Romero García Alemán. Esta es la subcomisión para el estudio de las candidaturas al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La metodología. En la mesa tiene 3 preguntas introductorias. En la segunda parte, los miembros de la subcomisión le hacen preguntas y luego le leemos unas preguntas hechas por los invitados que tenemos esta tarde. Bienvenido y puede comenzar. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a los señores diputados, miembros de la subcomisión encargada para este análisis preliminar sobre las aspiraciones a la magistratura. Buenas tardes a los diferentes representantes de las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, quisiera hablar un poco de lo que ha sido mi desempeño profesional en lo que respecta al ejercicio de la rama del derecho. En primer lugar, quiero decir que mi formación ha sido básicamente desde en la etapa de estudiante, inicialmente como en la materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Hasta al término de la finalización del conflicto, yo trabajaba directamente en la defensa y promoción de los derechos humanos. Esto me llevó también a algún tipo de reconocimientos, como trabajar con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en sede Costa Rica, elaborar algunos informes sobre los relatores especiales que para entonces Naciones Unidas o la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había nombrado para el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Posteriormente trabajé en alguna consultoría sobre el cumplimiento de ciertos tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos. Fui invitado por unos organismos latinoamericanos para participar en la segunda conferencia mundial que se dio en Austria, en Viena, sobre derechos humanos. La primera conferencia había sido en Teherán, que tendría que ver básicamente con ratificar el cumplimiento, el seguimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente estuve invitado a trabajar siempre con Naciones Unidas y me llevó a verificar un proceso bastante lamentable y estuve en la ciudad de Arusha, en Tanzania, con el Tribunal Penal Internacional contra los Crímenes de Ruanda. Posteriormente regresé al país y fui contratado para trabajar como observador de derechos humanos por la misión de Naciones Unidas de observadores para la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala. Esto me llevó ya hasta cierta etapa. Y también trabajé en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con proyectos específicos de la Unión Europea. Después de trabajar en este tema de los derechos humanos, fui especializado en otro sistema de resolución alterna de conflictos y así pasé a ocupar el puesto de coordinador nacional del área de mediación de conflictos de la Procuraduría General de la República. Ahí me desempeñé organizando y realizando algún tipo de supervisión en todos los centros que la Procuraduría General de la República ha creado para la resolución alterna de conflictos o centros de mediación de conflictos. Una experiencia muy agradable, en realidad, que debe ser bastante retomada en este proceso del fortalecimiento del sistema de justicia, ya que esto también conllevaría a
dejar un poco de menos congestionado el trabajo de los tribunales, sobre todo de paz y otro tipo de tribunales, con la aplicación de las medidas alternas de solución de conflictos. Y los últimos 5 años, hasta el año que terminó, estuve trabajando como miembro del propietario del Tribunal de Ética Gubernamental. Durante esos 5 años trabajamos como un organismo colegiado en la revisión de casos, de denuncias, de posibles y de reales faltas a la ética pública. También me ocupé de la promoción de la ética, como lo manda la misma ley, la parte disuasiva, promover la ética en todos los funcionarios del Estado, y realizamos algunos tipos de seminarios, eventos y capacitaciones con la mayoría de funcionarios a nivel de todo el país, ¿verdad? En ese sentido ha sido mi desempeño profesional, básicamente en el área de derechos humanos, en el área de resolución alterna de conflictos y en el área de la ética pública. ¿Cuál es mi apreciación sobre el órgano judicial? Y a esto quiero aclarar que no tengo algunas experiencias dentro del órgano judicial, tal como han traído aquí muchas interioridades que no puedo yo manejar. Sin embargo, quiero traer a el país. Este informe fue un informe impactante en aquel momento, es decir, quienes lo aceptaban y quienes lo rechazaban. Este informe tenía particularidades específicas, sobre todo lo que reflejaba el índice de impunidad en este país. De una muestra de más o menos 1020 homicidios en 3 departamentos del país, el informe detallaba cómo solo en 145 casos se había elaborado un requerimiento fiscal. Esto dejaba fuera de la acción judicial a más de 800 casos, lo que representaba para ese momento un 86% de casos sin judicializar. De ese 14% que así daba los 145 casos presentados, durante ese año solamente hubo sentencia condenatoria en 39 casos, lo que representaba solamente el 3.9% de los casos esclarecidos, dejando más del 95% de casos en la impunidad. Esto es solo una muestra que se presentó en aquellos años. Han corrido ya más de 10 años, por supuesto que ha habido modernización, que ha habido avances. Sin embargo, la vigencia plena de cualquier ley reclama en gran medida un tribunal independiente, imparcial, un pronunciamiento oportuno. Y eso básicamente ha sido el talón de Aquiles del organismo judicial. Durante el conflicto armado, el sistema judicial abdicó de su responsabilidad constitucional de garantizar la legalidad y los derechos de las personas. Se volvió abstracto y encerrado en su propia complejidad. El conflicto armado dejó secuelas, no solo en materia social, por las víctimas que causó, sino en materia judicial. Hasta estos momentos no se ha saldado una gran deuda por la falta de actividad del sistema judicial en aquellos años. Me refiero pues a que no hubo garantía para investigar, garantía para sancionar, ni menos para prevenir el cometimiento de hechos graves de violación a los derechos humanos. Esta herencia se traslada después de los acuerdos de paz. Se habla mucho de la modernización del sistema de justicia, pero en definitiva mucho de esta situación es heredada por los jueces. Hay una serie de iniciativas que exigen una depuración en aquel momento del sistema judicial.
¿verdad? Lo que sí se trabajó mucho, y lo tengo que reconocer, es en la modernización del sistema judicial. Nuevos edificios, nuevos tribunales, se establece la carrera judicial, se crea el Consejo Nacional de la Judicatura, pero en definitiva el comportamiento poco democrático o no apto para la democracia de muchos quienes ejercían la judicatura pasó desapercibida. Esa herencia se ha venido arrastrando al grado de que en la actualidad todavía se mantienen dentro del organismo judicial algunos administradores de justicia que siguen negando garantías al debido proceso, que siguen parcializando la justicia y que se niegan a modernizarse dentro del sistema de justicia. En definitiva, considero de que en la parte que concierne a fortalecer, no solo modernizar, sino que democratizar el organismo judicial, tiene que ver mucho con lo que se considere y con lo que se tenga en concepción de qué significa la independencia judicial, la imparcialidad. La independencia judicial no solo como un problema en la estructura del organismo del Estado, sino la independencia que le permite a un juez, a un juzgador, estar libre de presiones de cualquier índole, estar libre de recibir incentivos o promociones solo por actuar de determinada manera. En ese sentido creo que la independencia judicial solo puede ser garantizada en un Estado democrático a través del pluralismo jurídico, ¿verdad? Es decir, de tal manera que la estructura de la magistratura permita el libre juego y opiniones, que permita el debate, que permita la expresión de cada concepción según lo que se tenga o cómo se concibe el derecho. Solo ese juego político democrático dentro de la Constitución, dentro de una magistratura, puede permitir y garantizar esta independencia, esta imparcialidad. En ese sentido, ¿qué me motiva a mí para participar en este proceso de elección? Como he hecho alguna recapitulación de lo que ha sido para mí y algunas organizaciones internacionales como Naciones Unidas o como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha señalado las deficiencias en el sistema judicial desde el punto de vista del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Es ahí donde podría decir yo que se encuentra mi fortaleza por conocer desde fuera, por supuesto, el comportamiento del sistema judicial en materias importantes de derechos humanos. En ese sentido he trabajado, como lo dije anteriormente, en algunos informes para organismos internacionales. He estado invitado también a Ginebra presentando algunos informes de seguimiento sobre algunos tratados internacionales de lo que es parte El Salvador, y he debatido con los comités especiales sobre el cumplimiento de los acuerdos a los que está obligado a presentar informe el país. Por eso, más allá de una aspiración personal o profesional que es legítima, es decir, el estudiante de Derecho que llega a respetar y amar el derecho desde sus primeros años empieza a perfilar que definitivamente todo el bagaje de leyes que son sometidos a su consideración van modificándose y evolucionando constantemente. En consecuencia, conocer las debilidades del sistema de justicia y haberse formado uno para ese proceso que necesita nuestro sistema judicial, no solo la modernización, sino que también la democratización, el fortalecimiento. Desde allí es que yo estaría dando mi contribución, trabajar por la independencia judicial y garantizar los conceptos de modernización e independencia judicial. Creo que estaría contestando las tres
Gracias, licenciado. Vamos a comenzar las preguntas con el diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado García Alemán. Buenas tardes. La pregunta que tengo es, ¿qué opina de la reciente decisión de la Sala de lo Constitucional en relación a la ley de extinción de dominio? Gracias. Precisamente es de lo novedoso, aparte de lo que acaba de ver sobre las partes financieras. Desde que salió a la luz o a la vigencia de estas disposiciones, por muy poco informado que se estuviera, se podría dar cuenta de la lectura simple, se podía dar cuenta de que habían ciertas reglas que violan el principio de, por decirlo así, debido proceso, el derecho de audiencia, el debido proceso, ¿verdad? En ese sentido, la conformación de ciertas comisiones para a priori determinar la responsabilidad de una persona, creo que es lo que básicamente estaría atentando contra los principios constitucionales. Gracias. Diputado Handal. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi, estamos ahí por terminar. Ya. Está un poco tarde. Una pregunta, bueno, esta va un poco relacionado con digamos, con el rol que usted ha desempeñado últimamente, con el Tribunal de Ética. Y estamos obviamente en el tema de candidaturas para la magistratura de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. A mí me interesa algo. ¿Cómo podríamos saber que estamos enfrente a un magistrado independiente e imparcial para resolver casos? 1. 2. ¿Cómo podemos asegurar que este magistrado actúe de manera imparcial e independiente? Gracias. Bien, garantizar en primera instancia la independencia le garantiza tanto la independencia interna y la externa. La externa del magistrado implica que no reciba presiones de ninguna índole, ¿verdad? De ningún órgano del Estado o de ningún grupo de presión. Que se pueda básicamente actuar bajo su propia autonomía. Y la independencia interna, que significa que ni dentro del organismo judicial puede ser presionado por las resoluciones que tenga que tomar o haya tomado. Es decir, la independencia se garantiza en gran medida por el profesionalismo y el desempeño que haya tenido una persona, sobre todo enfocado en el respeto a la Constitución, el respeto a la autonomía, como decía. En ese sentido, no puedo yo determinar una regla esencial que venga y garantice de que todos vamos a actuar de la misma manera, ¿verdad? Sino que esto tiene que ver, como lo dije antes, con el libre juego de ideas que se den dentro de lo que se conceptualiza como la magistratura, el debate, el consenso, el disenso, ¿verdad? El voto razonado, el voto disidente. Hay una serie de preceptos que pueden garantizar dentro del mismo trabajo colegiado actuar en consonancia con lo que los demás piensan o actuar en disonancia con lo que los demás implica una resolución. Pero no tengo una regla básica para poder determinarle cómo vamos a garantizar estar frente o en el caso de ustedes el trabajo que tienen para poder votar y que su decisión implicará que han tomado lo mejor que pudieron haber escogido dentro de gran número de aspirantes que habemos, ¿verdad? Pero también en muchos casos nuestro desempeño profesional habla por nosotros mismos. Diputado Martel. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
es difícil pensar que puede haber un juez o un magistrado que ya en la realidad esté exento de presiones. Eso no es posible. Hay que evitarlas, pero no se puede. Y hay presiones que tienen que ver con el mundo de la política, con los intereses políticos. Hay presiones que tienen que ver con el mundo del dinero, con los poderes económicos, con grupos fácticos. Hay presiones del crimen organizado. Hay presiones incluso en el caso de algunos jueces de sus mismos superiores. Obviamente, para que un funcionario pueda enfrentar, a mi juicio, necesita dos elementos. Primero, algo que es personal, sus valores morales, sus valores éticos, su firmeza, su convicción, su compromiso. Pero no basta lo personal. El funcionario requiere de un respaldo institucional. Requiere de que haya fortaleza en las instituciones a las que él pertenece para que también pueda ser protegido y pueda sentir seguridad frente a las presiones. Alguien puede ser muy firme, pero si está frente a instituciones débiles, realmente lo que va a enfrentar es muy difícil. En ese sentido va mi pregunta: ¿cómo siente usted la fortaleza del órgano judicial, la capacidad del órgano judicial como para que en un determinado momento pueda ser el otro factor que protege al funcionario frente a presiones ilegales o indebidas? Gracias. Bueno, usted lo ha explicado bien, pero con respecto a la última parte, el órgano judicial está llamado no solo a garantizar los derechos de las personas consagradas en la Constitución, sino que además a determinar los límites del poder. En ese sentido se crean los organismos colegiados, no hay organismo unipersonal para tratar de garantizar una gama de derechos como los tan delicados sometidos a control constitucional. En definitiva, es ese consenso y la especialización, la profesionalización y el enfoque de la realidad que va a ser y va a determinar cuál va a ser la actuación judicial. Por supuesto que los jueces de menor jerarquía, no quiero decir menor jerarquía, pero los demás funcionarios judiciales deben de estar dotados de ciertas garantías dentro del órgano judicial que les den seguridad en su desempeño profesional, ¿verdad? Me refiero al sistema de control, al sistema de traslados, al sistema de capacitaciones, al sistema de incentivos, reconocimientos, becas, especializaciones, etcétera. Pero en ese sentido, solo a través del trabajo en un órgano colegiado puede llegar a garantizarse que se determinen resoluciones eminentemente unipersonales. No sé si... Gracias, licenciado. Diputado Almendares. Gracias, señor coordinador. La pregunta que yo tenía elaborada ya fue respondida. Gracias. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Buenas tardes, licenciado. Me hacen que me llega esta pregunta de la Universidad Nacional de Santa Ana, de un grupo de docentes de la carrera de Ciencia Jurídica, que dice de la siguiente manera: ¿cuáles son las resoluciones de la Sala en materia electoral que usted ve como aceptables y cuáles no aprueba? Mencione una en cada rango, si es posible. Sí. Bueno, en primer lugar, la resolución en donde se hace el desbloqueo de las listas cerradas, creo que aquí ya se ha hablado bastante sobre el voto por rostro, ¿verdad? Eso yo básicamente lo veo como un desarrollo para la democracia, que la gente pueda tomar ya decisiones sobre la base de este tipo de
proceso que ha sido novedoso en la actualidad, ¿verdad? Otra de las resoluciones que ha sido básicamente despartidarizar el trabajo de las juntas receptoras de votos, de las mesas receptoras de votos, ¿verdad? Esos son en lo que yo podría, y que tengo memoria en este momento sobre lo que ha hecho en materia electoral. Y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que se ha determinado, ¿verdad? Sí. Ahora, no estoy muy de acuerdo en cuanto a que se manda a establecer ya una novedad dentro de lo que considera el tipo de votación que se está realizando, ¿verdad? En el entendido de que se introduce una nueva figura, que es las candidaturas independientes, con disculpas del representante de esto, ¿verdad? Porque esto para mí estaría transgrediendo la parte del artículo 248, donde habla del sistema de gobierno y la forma de gobierno, y lo que más, desde mi óptica de derechos humanos, estaría básicamente atentando, o no atentando por decir sino que estaría irrespetando el derecho que se tiene para organizarse en la búsqueda de un objetivo en la lucha para acceder al poder, como derechos políticos. Es decir, la idea básica del derecho de organización es precisamente esa, el derecho de organización, que todos estamos obligados a buscar una asociación lícita para la búsqueda de un bien lícito. Entonces, solo dentro del sistema de organización que configura la legalidad dentro de los partidos políticos, considero yo que puede ser determinante para poder cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 248 y que lo refiere al sistema político. Gracias. Muchas gracias, diputado Tenorio. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado. En su criterio, ¿cómo ha avanzado el país en justicia transicional? Bien, como dije anteriormente y señalé el gran problema que se dio durante el conflicto armado, donde el sistema judicial renunció a ese mandato constitucional del control de la legalidad y la garantía de los derechos fundamentales de la población. Sin embargo, en razón de ciertos tratados internacionales, de ciertas resoluciones de organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, se ha tratado sobre todo de enfocar el derecho a la verdad que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el derecho a la reparación que se tiene después de finalizado el conflicto armado, el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas que se tiene después de finalizadas las hostilidades. Entonces ha habido de alguna manera, por recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por recomendaciones de algunos relatores especiales de Naciones Unidas, la necesidad de legislar en materia de derecho transicional, sobre todo ahora que se identifica un proceso de modernización en el sistema judicial en materia de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sofía Antonia Canales de Sorto, de la Sociedad Civil, le pregunta, a su criterio, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la justicia salvadoreña? Bien, la justicia enmarcada dentro de un Estado democrático y social garantiza básicamente los derechos fundamentales y en gran medida los límites del poder, los límites que tienen los organismos frente a los administrados en cuanto a garantizarles esos derechos que establece la Constitución.
Para mí hay desafíos grandes en cuanto a la modernización se refiere, ¿verdad? Ya como dije anteriormente, esto de la independencia no solo es un problema estructural en el concepto del Estado, la independencia tiene que darse en todas las esferas del sistema judicial, pero también debe de haber una colaboración interórganos del Estado. Si bien es cierto que la Constitución garantiza eso, debe de haber también una corresponsabilidad y un trabajo fundamental con los otros órganos del Estado. El informe que cité al principio habla precisamente de las debilidades policiales, fiscales y judiciales que fomentan la impunidad. De esas deficiencias que se señalan en ese informe, han sido básicamente superadas pocas, lo que concierne a la modernización, ¿verdad? La creación de nuevos tribunales, la especialización de los jueces, pero queda un tramo todavía que andar en cuanto a la modernización y democratización del sistema de justicia. Gracias. También de la sociedad civil le preguntan qué mecanismos propone para agilizar los procesos en los tribunales de lo penal, encaminado a evitar la violación de los derechos de los detenidos, licenciado. Bien, básicamente el Código Penal y las leyes que se aplican en materia de violencia intrafamiliar, narcotráfico y otras, establecen determinados plazos y términos para el juzgamiento y el conocimiento de los casos. Yo hablé al principio de que la vigencia de toda ley reclama en gran medida independencia, un tribunal imparcial y un pronunciamiento oportuno. En la medida de que se fortalezca el trabajo de los tribunales, podemos garantizar el debido proceso, ¿verdad? Podemos garantizar una pronta y cumplida justicia. Por eso hay mucho que trabajar en la especialización de los jueces, el fortalecimiento de los tribunales y coadyuvar con el trabajo de la Fiscalía para que en tiempo determinado estén haciendo los requerimientos fiscales, el mismo trabajo de la Procuraduría General en materia de defensoría pública, que es determinante para que un caso no se detenga en los tribunales. Entonces, en toda esa medida de que todos los organismos que están involucrados en este sistema de justicia penal deben de modernizarse y realizar un trabajo de cara a la desconcentración de los centros penales, que tenemos una sobrepoblación increíblemente alta. Bueno, muchísimas gracias, licenciado García Alemán, por comparecer en esta subcomisión. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. Invitarlos para el próximo viernes a las 9 de la mañana, siempre aquí continuamos con las entrevistas. Muchísimas gracias. Ha finalizado la ronda de entrevistas. El licenciado Luis Romero García Alemán se despide de la subcomisión. Ha sido el cuarto de los aspirantes entrevistados para la jornada de este día martes. Ya lo mencionaba el coordinador de la comisión, de la subcomisión, el diputado